Shalom Alejem. Yohanan para Punto Breslev con mi hermano René Noriega. René, ¿cómo te va? Bien, Baruch Hashem, todo bien. Ah, qué bueno, qué bueno. El título de este video, mi hermano y yo vamos a hablar, es de pastor a judaísmo de Torah, el regreso del marrano. Y el subtítulo más o menos sería la transición del cristianismo a las raíces hebreas auténticas, el trauma y la dificultad. Mi hermano René, él era pastor y él está regresando a las raíces hebreas auténticas, al judaísmo de Torah. Mi hermano, cuéntanos, danos tu testimonio. Mira, Johanan, muchas gracias por darme la oportunidad y el espacio y sobre todo por poder compartir con todos nuestros hermanos y amigos alrededor del mundo que van a tener la oportunidad de escuchar este video, verlo y poderles explicar realmente un proceso que es bien difícil, un proceso que tiene que estar guiado 100% por el Eterno para que puedas hacerlo. Yo sé que a lo largo de la historia, más de 2000 años de engaños y de mentiras, muchas personas han tratado de salir. De hecho, me atrevería a decir que los movimientos se forman cuando las personas no están de acuerdo con cosas que van viendo dentro de sus organizaciones que no están 100% apegadas a la Biblia. Lo que tristemente, como todavía tienen conceptos heredados del catolicismo, se mantienen. Yo digo, unos están en la sala, otros están en la puerta, otros se quedan en el portal, pero no se atreven a salir completo. Pensé que cuando empecé a conocer y cuando el Eterno empezó a tocarme y a mostrarme, pensé que el mesianismo era la salida, pero me doy cuenta que no, que se quedan ahí mismo siempre dando vuelta a los pies de Roma, porque siguen con los mismos principios de Roma. O sea, Yeshua es la cabeza principal, sabes, todo esto, el Nuevo Testamento es la escritura inspirada, y siguen una serie de principios que Roma trazó, que es lo que mantiene a las personas en este tipo de idolatría o en este tipo de neopaganismo, como me gusta definirlo. Como bien decías, yo fui pastor, estudié en un seminario bautista, fui bautista toda mi vida, estudié en un seminario bautista en Cuba. Quiero dar gracias a Dios porque usó también ese seminario, usó ese tiempo de mi vida para hacerme el hombre que hoy soy. No estoy en ningún momento hablando mal de las personas que en su momento jugaron un papel importante en mi vida, pero sí tengo que reconocer, para ser honesto, que el cristianismo está fuera, absolutamente fuera de los propósitos del Eterno para la humanidad. Para mí, en la posición actual que sostengo, no es más que un invento o una tergiversación de la verdadera fe. De hecho, en algún momento llegué a decir que el cristianismo es la perversión occidental del judaísmo, del mismo modo que el islam es la perversión oriental del judaísmo. O sea, ellos dos se nutren del judaísmo, pero pervierten el judaísmo con sus propias ideas, sus propios principios, sus propios conceptos. Entonces, yo sí crecí desde los 15 años en una iglesia bautista, aunque conocía del movimiento bautista desde mi niñez, porque teníamos amigos bautistas, muy buenos amigos bautistas en la familia, y sí te puedo decir que en la parte de donde yo soy de Cuba, que es el oriente, la iglesia bautista no solamente es una iglesia muy fuerte, o sea, muy bien establecida, sino que es además una iglesia muy seria, con personas que estudian, con personas que realmente están dedicadas al Señor. Era así en mi época. Yo hace más de 4 años, 5 años no estoy en Cuba, pero era así cuando yo estuve allá, lo cual no quiere decir que no puedan estar equivocados. Entonces, yo les agradezco, yo me siento bendecido por el Eterno, por el tiempo que compartimos juntos, pero estoy convencido que están equivocados. ¿Cuándo comienza mi transición? Mi transición comienza, y ya lo he dicho varias veces, comienza con el mesianismo. O sea, yo creo que el mesianismo fue un puente para mí, para ayudarme a salir o a dar los primeros pasos de salir de esta idolatría. ¿Por qué razón? Porque el mesianismo comienza a mostrarme que las fiestas que la iglesia celebra no tienen que ver nada con las fiestas que el Eterno ordenó. Y quiero ser claro en esto,
porque tú puedes tener mucha buena voluntad, tú puedes tener mucha fe, tú puedes tener muy buen deseo, pero si no es lo que dice el Eterno, estás mal. No sé si me entiendes. 100%. O sea, es una cosa que tú puedes decirme que celebras la Navidad con todo el amor del mundo y que tienes la mejor disposición, pero hermano, eso no es una ordenanza del Eterno. Y está más que demostrado a la luz de la historia que es una celebración al Dios Sol. Sí. Entonces me topo compañeros de estudio, cuando tocamos este tema, me topo compañeros de estudio que me decían, sí, pero el problema es que celebramos el nacimiento porque Cristo es el victorioso y no importa. Entonces, o sea, tú estás de acuerdo que es una idolatría, que está mal, pero quieres seguirlo haciendo. Inclusive, René, perdón, que el niño Dios de esa historia es el hijo de Nimrod, que se convirtió en el dios Sol. De ahí viene, se le llamaba al Tamuz, ese se llamaba el niño Dios. Y la madre de Tamuz se le llamaba la Virgen Perpetua, la Madre de Dios, la Reina de los Cielos. Literalmente solo cambiaron las estatuas, y le cambiaron un poquito el nombre. Ok, sí, la blanquearon un poco, como decimos en Cuba, ¿no? Sí. Pero mira, si te pones a estudiar honestamente, y estoy haciendo este video con el mayor amor del mundo para todos mis hermanos que puedan tener dudas, que puedan tener confusión, que no se conformen, por favor, no se conformen ni con lo que le enseñan, ni con lo que les dicen, busquen, averigüen, investiguen. Cuando usted compara, y vuelvo y repito, cuando usted compara la mitología griega con el Nuevo Testamento, usted se da cuenta que el Nuevo Testamento es parte de la mitología griega. Sí. Un Dios que está en el cielo, que baja a la tierra a embarazar a una mujer. Esa es la historia de Zeus y Leda. Sí. Lea la mitología griega, se va a dar cuenta que es lo mismo. Entonces ese que nace también es un semidios. Y usted se da cuenta que lo único que hicieron fue cambiar los nombres. Y todo el mundo sabe en el cristianismo que el tema de la Virgen María no es más que el tema de Diana, la que se adoraba en Éfeso. Lo único que hicieron fue cambiar los nombres. Entonces, ¿cómo vamos a aceptar? Y estoy hablando principalmente a los protestantes, estoy hablando a todo el mundo, pero mis hermanos protestantes, donde yo crecí en las iglesias evangélicas, van a saber que yo estoy diciendo lo correcto, porque le hacemos rechazo a la Virgen María, porque era parte del culto a Diana. ¡Wow! Y entonces nos quedamos con todo el resto del culto. Nos quedamos con todo el resto del Dios embarazando a una mujer. Siempre dije, ¿cómo el Dios que prohíbe el adulterio? Porque Dios prohíbe el adulterio per se. Va entonces a embarazar a la mujer de otro. Eso no tiene ningún sentido. Pero además, si vamos a hablar de biología, la única manera posible que existe de que una mujer se embarace es la unión de un óvulo femenino con un espermatozoide masculino. No existe, escuchen bien, no existe otra manera de la procreación, del embarazo. Incluso cuando es un embarazo in vitro, en un laboratorio, tiene que haber un óvulo y un espermatozoide. Entonces, ¿cómo Dios va a embarazar a María o a Miriam o a quien quiera que sea? No puede, no es posible. Una luz no embaraza. René, espérate, pero te dicen, ¿pero tú no crees en el poder de Dios? Dios puede todo. Sí, pero el poder de Dios no es para violar sus leyes. Ese es el problema. Sí. El poder de Dios no lo autoriza a violar sus leyes. Dios es santo, no va a estar violando sus propias leyes. ¿Qué sentido tiene que Dios haga una ley? ¿Qué es lo que es Dios? ¿Un comunista que hace una ley para hacer lo otro? ¿O un sacerdote católico que dice, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago? O sea, eso no tiene ningún sentido. Y escuchen esto, que un cubano está diciendo que no es comunismo. ¿Entiendes? Sí, 100%. Entonces realmente cuando yo me percato de estas cosas, comienza en mí una búsqueda, no solo a nivel espiritual, sino a nivel intelectual. Comienzo a tratar de saber de qué va el asunto. Y quiero hacer una aclaración en esto, porque sé que para mis hermanos va a ser difícil. Cuando uno comienza a abrir los ojos y comienza la transición, hay por lo menos 3 factores que influyen mucho y muy negativamente, que hay que vencerlos desde el principio para poder seguir adelante. Yo sé que es difícil, hermanos, yo sé que es difícil. Yo sé que es una transición que va a tomar mucho tiempo. A mí me tomó más de 2 años
a mí me tomó más de 2 años por lo menos dar el primer paso. Ni siquiera yo he completado mis pasos. Yo estoy caminando todavía, pero dar el primer paso, aquel me tomó 2 años de pensamiento. Primero, porque hay celo. Todo el que tiene una fe en un Dios, y no voy a hablar ahora de nadie en específico, voy a hablar de cualquier tipo de religión en el mundo, todo el que tiene fe en un Dios, cualquiera que le quieras llamar, tiene celo, tiene cuidado, sí, tiene temor de ese Dios. Y digo temor, quiero que lo entiendan, tiene precaución, vamos a usar esa palabra, sí, de cosas de ese Dios. Y entonces ese celo por esa creencia que tienes te hace un obstáculo para salir. Porque cuando yo tuve que escuchar y entender y valorar, en primer lugar, que Jesús no es Dios, eso a mí casi me ofendió. Incluso recuerdo que le dije al amigo mío en esa época, prefiero que me condenen por creer y no que me condenen por no creer. O sea, yo empecé a razonar en mi mente, porque era tanto mi fervor, mi pasión, ¿sabes? Mi cuidado de las cosas de Dios, de no ofenderlo. Pero resulta que con lo que estoy ofendiendo es con creer que otra persona puede ser Dios, porque ese Dios dice, yo soy el único y no habrá otro o sea, no existe la posibilidad. Sí. Y si yo soy el eterno tu Dios, no habrá otro Dios. No es que va a haber uno o la mitad de uno, o puede ser que en algún momento yo mande a otro. No habrá. Y eso es definitivo, eso no tiene discusión. Entonces yo sé que lo primero como que van a chocar mis hermanos con el celo, con el temor ese, con la precaución, con el cuidado de las cosas que han creído. Pero déjame decirte, hermano, que ese no es el camino correcto. Lo segundo, con lo que van a chocar mis hermanos, y va a ser un poco difícil que lo acepten, pero voy a hablar de mi experiencia. Lo segundo es con el orgullo. Y digo orgullo porque es muy difícil, después que llevas mucho tiempo creyendo, que llevas mucho tiempo con un estilo de vida, que has invertido años y años y años, reconocer que estás equivocado. Es muy duro, hermano, es duro. Yo mismo dije, wow, 4 años de seminario, 1 año después de posgrado. Dios mío, no puede ser. Es duro, ese orgullo, porque los humanos somos orgullosos. Todos los seres humanos, en mayor o menor grado, somos orgullosos. Y nos cuesta que nos digan que el carro que andamos es un carro malo, que salió malo de la fábrica. Sí. No nos gusta que nos digan que los zapatos por los que pagamos $60 se rompen a los 2 meses. Realmente no nos gusta. Y no nos gusta tampoco que nos digan que a la iglesia o al culto o al centro, como quieras llamarlo, que le hemos dedicado 20 años de nuestra vida. Yo estuve 17 años de mi vida en el evangelio. No nos gusta que nos digan que eso está mal. Dinero, esfuerzo, falta de dormir, hambre, frío, todo lo que te pasó. ¿Qué pasó? Todo eso viene a la mente y es un freno que hay que romper. Sí. Y el tercer punto, y escuchen bien, el tercer punto se llama miedo. Tenemos miedo al que dirán. Sí. Tenemos miedo al nos juzgarán. Tenemos miedo al que pasará. Tenemos miedo al que voy a hacer. Entonces ese miedo también nos frena muchísimo. A mí ese miedo me frenó casi 2 años. ¿De qué va a vivir mi familia ahora si yo dejo el pastorado? Yo he estudiado esto 4 años, más 1 año después de posgrado. ¿De qué va a vivir mi familia? ¿Cómo yo me voy a parar y le voy a decir a mi esposa que ya no sigo más? Entonces el miedo también te frena. Muchas veces sabemos que está mal y reconocemos que hay cosas que están mal, pero no queremos por miedo dar el paso. Los cubanos saben de lo que yo hablo. Tú me dijiste. Los cubanos saben de lo que yo estoy diciendo. 100%. ¿Y saben por qué lo saben? Porque los cubanos saben que el sistema que los oprime está mal, pero tienen miedo de decirlo. Tú me dijiste. Y así mismo pasa. Sí. Perdón, así mismo pasa con la... Dime, perdón. No, digo que así mismo pasa con la fe. Sí. Sabemos que está mal. Sabemos que las fiestas están...
Perdón, te voy a Sabemos que las traducciones tienen error. Sí. Lo sabemos que las traducciones tienen error, que tienen añadiduras. Yo me río muchísimo y no me río con maldad, me río porque me da cierta gracia la ignorancia. Cada vez que leo bueno, ya no las leo, pero cuando las veía antes, las Biblias, las distintas versiones de la Biblia, se traducía directamente del original hebreo y griego y tal, y yo decía, bueno, ¿y quién tendrá el original? Porque no sé si hemos perdido el concepto o el significado de la palabra original. No sé si eso se perdió, pero original es el que hizo el autor. Sí. Y lo único que hay del Nuevo Testamento es una copia de una copia de otra copia de otra copia del siglo III, la más antigua. Entonces no es original. Sí. Yo incluso cuando veo tus videos, Yohanan, y tú dices, no, yo he leído Mateo en hebreo. Yo digo, bueno, ¿y qué Mateo habrá leído Yohanan en hebreo? Hay 36 versiones de hebreo, 300 en arameo, miles de griego. ¿Cuál es el original? Tú has visto la copia de la copia de la copia de la copia. Yo no puedo creer en eso, entiéndeme. Sí, digo, mira. Un amigo me dijo, digo yo, una vez dime, perdón. A ver, una vez un amigo me dijo, no, pero es que la Torá tiene tantos años, tantos mil años. Y le digo, sí, pero la Torá es la misma desde la que escribió Moisés Rabeno hasta hoy, porque cuando los escribas se equivocaban en una letra, aunque estuvieran terminando, rompían el rollo y empezaban de nuevo. Entonces, no es una copia de una copia de una copia, es el original. Contaban las letras, las contaban para que fueran exactamente iguales. Sí. Entonces, eso no pasa con las escrituras cristianas. Nope. Eso no pasa. Entonces, me río muchísimo cuando me dicen esto, y me río muchísimo cuando me dicen que fueron escritas en griego porque los israelitas hablaban griego. Yo les digo, ven acá, ¿cómo tú puedes creer que un pueblo que pasó 2000 años fuera de su tierra, esparcido por todo el mundo, regresó a su tierra y el idioma oficial es el hebreo, no es ni el griego, ni el alemán, ni el yiddish, ni el ladino, ni el japonés, ni el español? El idioma oficial de Israel es el hebreo. ¿Cómo tú puedes creer que en aquella época iba a ser el idioma oficial el griego? De hecho, había un dicho famoso entre las familias hebreas de la época que decía que preferían que sus hijos comieran marrano antes que hablaran griego. Entonces, yo cuando me dicen que hablaban griego, yo digo, bueno, y la rebelión de Yehuda, Macabeo o Macabí, ¿fue por gusto? Sí, precisamente la familia de los macabeos, lo voy a decir en términos españoles para que me entiendan, o sea, en castellano para que se me entienda. Los macabeos se sublevaron contra la influencia griega en Israel. Y tú me vas a decir que hablaban griego. Todavía no he escuchado a una persona decirme, fíjate bien, no he escuchado a una persona decirme que Yeshua, Jesús, como quieran llamarle, hablaba egipcio. Fíjate, que vivió en Egipto según el Nuevo Testamento. Sí. Desde su niñez hasta los 12 años, 11, 10 años. Nunca nadie me ha dicho que hablaba egipcio. Todo el mundo dice que hablaba griego. O sea, por favor, vamos a entender que hay una manipulación histórica, que además voy a decir aquí, y quiero que todo el mundo lo sepa, que hay una manipulación antisemita, porque el Nuevo Testamento es un libro que tiene el 20% de historia y el 80% de antisemitismo. Es un libro totalmente antisemita en contra del pueblo de Israel. Y se lo voy a demostrar. Cualquier pasaje que usted vea escrito por Mateo, por Marcos, por Juan, fíjese bien, por el propio Pablo, por cualquiera de ellos, pero me voy a referir a los evangelios, que usan este término. No, porque cuando llegó la fiesta de ellos, ¿cómo usted cree que si Mateo era judío iba a decir llegó la fiesta de ellos? Tú dirías, Yohanan, voy a celebrar el Pesaj de ellos, o tú dirías voy a celebrar mi Pesaj. ¿Cómo tú dirías? Mi Pesaj. Porque cuando me llamaste hoy te dije, me estoy tomando un café, ¿qué? Cubano. Yo no te dije, me estoy tomando un café de aquellos cubanos. No. Me estoy tomando un café cubano porque yo soy cubano. Yo no me estoy tomando un café de ellos o de aquellos. Me estoy tomando un café mío, de mi tierra. Entonces, ¿cómo tú crees que un escritor hebreo va a decir llegó la fiesta de ellos? Eso te das cuenta que es obvio un antisemitismo. Te das cuenta que es mínimo una persona que no era hebrea. Mínimo una persona que no era hebrea. Espérate, el error que me encanta del libro de Mateo, si no estoy equivocado,
que Jesús entra en la entrada triunfal y están celebrando Hoshana Rabbah, que es la fiesta de las Ajá, palmas, como en abril y ajá, mayo, 4 días ajá. antes de la Pascua, pero Hoshana Ok, Rabbah, que es parte de tabernáculos, es como que se celebra como en septiembre, octubre. Es súper obvio para la persona que celebra los festivales bíblicos que esa persona no tenía la menor idea de los festivales. Están inventando una historia y escucharon de algo y le añadieron, pero no saben que claro. tabernáculos queda en septiembre, octubre. Pascua queda en abril y mayo. Y te dice que Jesús entra en la entrada triunfal 4 días antes de la Pascua, que es en abril y mayo, celebrando tabernáculo. No, mira, Cero yo sentido. creo, yo creo y quisiera desde lo más profundo, hay muchos más errores. Hay un error en la carta a los hebreos, no recuerdo exactamente la cita, que es una profecía de Jeremías, de Yirmiyahu, que dice algo así, voy a parafrasear, realmente no me acuerdo. Ya el Alzheimer me va cobrando efecto. Y Hazel dice algo Shalom. así, yo fui un marido para ustedes, pero ustedes fueron rebeldes, yo me desentendí de ustedes. Sin embargo, cuando vas en la misma Biblia cristiana, Reina Valera o cualquiera, vas al texto original de Jeremías, dice, yo fui marido para ustedes y aunque ustedes fueron rebeldes, yo tuve mucho cuidado de vosotros. O sea, ¿te das cuenta que torcieron el texto así? Uf, lo cambiaron. No tienen problema, ni Ni siquiera, vergüenza. ni siquiera tuvieron el cuidado desde la versión de Jeremías cambiarlo también para que dijera lo mismo. No, uf, lo cambiaron. Y entonces, hermanos, y más que Johanan, para mis hermanos que me van a escuchar, por favor abran los ojos. Abran los ojos porque les están robando lo más grande que puedan tener, que es la bendición del Eterno. Les están robando el tiempo, les están robando el dinero, les están robando el tener el regocijo de encontrarnos con nuestro Creador cara a cara el día que Él decida. Les están robando eso y se lo están robando tristemente de la manera más impune que puede existir. Usted no ofende a Dios con cuestionar. Dios no es un niño, Dios no es un inmaduro, Dios no se ofende porque usted cuestione. De hecho, siempre he dicho que el que no duda no crece. Tienes que dudar, tienes que investigar, tienes que creer en cualquier área de la vida. Si yo te digo que el arroz con frijoles se hace de tal manera, tú tienes que buscar, tienes que investigar. Yo siempre que llevo a mis hijos al médico, y esto lo pongo como un dato, yo nunca me caso con el criterio de un solo médico. Yo busco 2 o 3 criterios. A veces trato que no se enteren para no, tú sabes, el problema este de la ética profesional y tal. Sí. Pero yo siempre busco el criterio de 2 o 3 personas. Y del criterio de 2 o 3 personas, ¿saben qué? Yo saco mi propio criterio. Porque Dios me dio un cerebro para pensar. Si Él quisiera que yo no pensara, no me hubiera dado cerebro. No me hubiera dado cabeza. Entonces, cuando me dicen las 2 cosas y yo pongo a valorar y digo, bueno, tienen razón, es por aquí. Y analizo, a lo mejor ese es mi problema, ¿no? Que yo analizo, trato de Usaste analizar. tu cerebro. Ay. Mira, tú me estás hablando de traumático. Tú dijiste, me estabas contando antes de comenzar el video, que cuando predicaba en el púlpito y hablabas cosas, no sé, de idolatría, probando idolatría, salías del púlpito disturbado tú solito, ¿no? ¿Querés contar un poquito de eso? Sí. Esos fueron 2 años muy difíciles, le dije al principio del video que pasé 2 años el miedo me tuvo frenado y cada vez que tenía que predicar cosas de Navidad, cosas de que Jesús era Dios y tenía que predicar todo este tipo de cosas que nada tienen que ver con la Torá del Eterno, yo me bajaba del púlpito muy mal. Ya esos fueron mis últimos pasos y yo decía, Dios mío, qué clase de hipócrita eres, qué clase de mentiroso eres. Estás haciendo lo incorrecto. Y hasta que cobré valor y un día dije, pues ya no más, no me importa lo que va a pasar. Tuve un gran amigo, alguien que ya falleció, su hijo casualmente vive aquí en los Estados Unidos cerca de mi casa, y ese señor me vio, no era cristiano ni era religioso en ningún sentido, pero ese señor me vio muy triste un día y me dice, ¿por qué estás triste? Y le conté lo que me estaba pasando y me dio uno de los mejores consejos. Me dijo, tú tienes un carro. Yo tenía un carro, que en Cuba eso es un lujo, no todo el mundo tiene un carro en Cuba. Me dijo, tú tienes un carro, tú puedes hacer como Uber, voy a decir Uber para que me entiendan, pero allá decimos taxi. Y me dice, ¿por qué tú tienes que sufrir eso en la iglesia? Vete a vivir de tu trabajo honradamente y olvídate de lo demás. Y eso fue lo que me dio el empuje final
eso fue ya lo que me dio el empuje final. Yo me decidí a vivir de mi carro. De hecho, Baruch Hashem, de eso viví 5 años, con eso pude hacer mi casa, no con el dinero que le robé a la iglesia, como muchos dicen. Me acusaron de robarle dinero a la iglesia, me acusaron de tener una mujer embarazada, me acusaron de ser un agente del gobierno infiltrado en la iglesia para hacer daño, y que como ya había logrado mi propósito, me habían desmovilizado. Bueno, me acusaron de tantas cosas, creo que menos de homosexual. Me acusaron de todo lo demás que se pueda ocurrir. ¿Sabes qué? Cuántas cosas. Pero me sorprende que la gente que es doctrinal no tiene problemas de mentir, de acusarte. A mí me han dicho, haciendo videos que enseño la Biblia, gente se ha inventado cosas de mí que me sorprende. ¿Cómo se inventan y diga que sirven a Dios? Sí, el problema es que, a ver, mira, yo voy a decir algo, yo creo que puedo decirlo porque yo vengo de un país comunista, y yo puedo decirlo. Al final la iglesia es lo mismo que el Partido Comunista. Si me sirve te alabo, y si no me sirve te destruyo. Es la misma historia. Hace poco le dije a un amigo mío que vive en Miami, y él todavía es cristiano, y conversamos, pero somos amigos sobre todas las cosas. Le dije, mira, Carlos, al final la iglesia es la primera estafa piramidal del mundo, o sea, es la estafa piramidal más grande del mundo, porque viene a la iglesia, trae su diezmo, pero tiene que traer a aquel, y aquel trae al otro, y cuando vienes a ver se va convirtiendo en una estafa a niveles mundiales. De hecho, el Vaticano controla muchísimo dinero, muchísimos tesoros, sobre todo en Europa, en América también. El otro día escuchaba a un tal Luis Toro, sacerdote católico mexicano, decirle a unos protestantes, ¿no?, como él les llama, que por qué cobraban diezmo, que la iglesia no cobra diezmo, y el pastor, el pobrecito aquel, se quedó medio atolondrado. Si me lo hubiera dicho a mí, le hubiera dicho, claro, si nosotros hubiéramos robado todo lo que ustedes han robado a lo largo de 2000 años, tampoco tuviéramos que pedir diezmo. ¿Entiendes? Entonces, es así, hermano, se ha vuelto un negocio desde el principio. Es el negocio de la fe, es el monopolio de jugar con los sentimientos de las personas, sobre todo chantajeándolos con un infierno que no existe, por lo menos no de la manera que lo plantea el cristianismo. Y hace poco escuché, no sé si fue en tu canal, en qué canal, alguien que explicaba el concepto hebreo o el concepto judío del infierno, y entonces cómo un Dios justo me va a dar un castigo eterno por un pecado temporal, o sea, por un pecado limitado, me va a dar un castigo ilimitado. Eso no tiene ningún sentido. Pero al fin del día, si tú estás alabando a Dios, di que con mentira, y estás robándole la gloria a Dios. Pregunta tal vez tonta para ti, ¿cuánto porcentaje de la alabanza le dan a Jesús? Le hacen plegaria a Jesús en vez de a Dios. Están dándole gloria a otro. Ese sería el ladrón de la fe, ¿no? Jesús. Correcto. Ese no sería, perdón, se lo digo así, pero pienso yo que ese sería el trabajo del anticristo. Robarle el llamado al Mesías verdadero y robarle la gloria a Dios. Sentarse en el trono, ¿cómo dice? Sentarse en el trono de Dios y declararse Dios. Eso es lo que hizo Jesús. Ahí está la profecía de Daniel. Ahí está la profecía de Daniel de las 70 semanas. Sí. Dice que sería uno que cambiaría los tiempos y la ley. Cambiaría los tiempos y la Torá, que es lo que debe decir ahí la profecía. Lo que pasa es que está mal traducida. Cambiaría los tiempos y la Torá. Lo que pasa es que tristemente se traduce Torá como ley, no como instrucción, que es como debe traducirse. Y entonces le meten mucho miedo a la gente con la ley, y la ley, y la ley. Y no es ley, es instrucción. Pero eso es lo que quiere decir Torá, es instrucción. Me pongo a pensar, porque yo he escuchado a los cristianos decir, mira, leete el libro de Romanos, el libro de Hebreos, leete Gálatas, leete Juan, en vez de decir leete Génesis. Así que la gente no tiene concepto. Si uno lee Salmo 119 y lo compara con Gálatas, con Hebreos, con Romanos, nada que ver. La Torah es buena, la Torah te restaura, es el camino de Dios. Estos libros te hablan que es una maldición y hay que creer en este sacrificio humano, un Dios encarnado. Están vendiéndote, como dicen, gato por liebre, si fuera kosher la liebre. Sí, pero el asunto está, y tienes que entender, hermano, vuelvo y te repito, que el Nuevo Testamento, o como tú quieras llamarlo, el Nuevo Testacuento,
es un libro antisemita. Entonces, por default, un libro antisemita no te puede conducir al semitismo, o sea, no te puede conducir a los pies de la Torá, un libro que es abiertamente en contra de la Torá y de los seguidores de la Torá. Sí. O sea, eso es contraproducente. O sea, es como decía el dueño de la funeraria: yo no quiero que la gente se muera, pero que mi negocio prospere. Él no te va a llevar a los pies de la Torá, porque simplemente cuando tú descubras la Torá, que es lo que nos está pasando a muchas personas, y sé que muchos más que aún no han salido a la luz van a darse cuenta, porque además es un movimiento del Eterno de restauración, no es ni siquiera un movimiento nuestro, no es una cosa mía, no es una cosa tuya, no es una cosa de aquel, es el Eterno haciendo el último llamado del shofar para que todas las personas vengan al arrepentimiento. ¿Y cuál es el arrepentimiento? Conocer al Dios verdadero. Mira, una de las cosas con las que yo choqué mucho en el cristianismo, porque te digo, son muchas cosas, y en cuanto al tema de la salvación, según el cristianismo, la salvación es por creer en Jesús y en su sacrificio expiatorio. Y yo decía, bueno, y se lo preguntamos un día a un profesor en el seminario que se incomodó con nosotros, se disgustó muchísimo. Le dijimos, bueno, y Abraham no fue salvo porque no creyó en Jesús. El padre de la fe, el hombre que inaugura el monoteísmo, el ejemplo de todos nosotros, no fue salvo porque no creyó en Jesús. Y Moshe, o Moisés, Moshe Rabeno tampoco fue salvo, el hombre que se le reveló la Torá, el hombre que más cerca ha estado en todos los tiempos, desde el principio, desde Adán hasta el último humano que nació hace un segundo. Es el hombre que más cerca ha estado del Eterno. Sí. No fue salvo porque no creyó en Jesús. Y por ahí tenemos una lista. Ahí está Joshua, ahí está Noah o Noé, ahí está Caleb, David. Dios, son tantos. Inclusive fue salvo. Por este pensar, Menashe, desde el calabozo en Babilonia, hizo arrepentimiento. Él no necesitó ni siquiera sacrificio de animales para ser perdonado. Dios lo perdonó, porque Dios te demandaba ofrenda al templo como prueba de tu arrepentimiento. Pero cuando no hay, no hay. Pero puede hacer arrepentimiento. Menashe hizo arrepentimiento. Lo que me ha sorprendido, mi hermano, es que la gente no cree en el perdón de Dios. Y necesitan esa muleta. Porque mira, la gente me dice, Salomón pecó. Es verdad. Y yo le he dicho a la gente, si no crees que Salomón hizo arrepentimiento, arráncate Proverbios, arranca Eclesiastes, arranca los Salmos, porque Salomón también escribió. Y le digo, yo le he dicho, suena bastante feíto, Moisés mató un egipcio. Pero Dios entregó la Torah por él, porque él se arrepintió. La gente que se arrepiente recibe perdón. Ellos no creían en el sacrificio eficaz de Yeshua. No tenían ese concepto. Creían que el Mesías vendría de Judá. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo. Díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlo a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic del lado paterno. No un Dios encarnado. Toda la idea es una patraña. Y si tú lo cuestionas, como tú dices, estás blasfemando contra el Espíritu Santo. El pecado imperdonable, que es un chantaje total siempre. ¿No? Es que ese es un chantaje, la palabra correcta, es un chantaje. Porque incluso el mismo concepto del Espíritu Santo o de la Rúa es un concepto hebreo. Sí. Y no es una tercera persona, ni una cuarta persona, ni siquiera es una persona, es la presencia del Eterno que estaba, es la misma presencia que estaba en el templo de Jerusalén, es la misma.
Y que te dicen, si tú aceptas este adulterio, este hijo de adulterio, perdón, idolatría, entonces tenés el Espíritu Santo. Pero te ponía a pensar Salmo 51, que te habla que el rey David tenía el Espíritu Santo. Él no creía en Jesús. Ah, falta de consistencia. ¿Sabe lo que pasa? Que hemos dejado de creer en un Dios de Gesed, en un Dios de misericordia, en un Elohim. Me gusta usar los términos hebreos. Digo Dios para que todo el mundo me pueda entender, pero hemos dejado de creer en un Elohim de misericordia. Y nuestro Elohim es un Elohim de misericordia. Donde quiera que estés, en el momento que estés y por la situación en la que estés pasando, lo único que tienes que hacer es clamar al Elohim de misericordia. Y Él te va a escuchar. No necesitas mediador. No necesitas intermediario. No necesitas que nadie haga lo que te toca a ti hacer. Y yo te pongo un ejemplo. Yo soy padre de 3 hijos. Si uno de mis hijos hace algo y viola una de las leyes de la casa, para mí no surte ningún efecto que el otro hijo venga a pedirme perdón por él. ¿Cierto? Pero si el que cometió el error, cualquiera que sea, viene y me dice, papá, o papá, o daddy, como quiera decirme, perdóname que me equivoqué, ahí mismo mi corazón de padre se ablanda y está perdonado ipso facto, o sea, en el acto está perdonado, sin que tenga que hacer ningún sacrificio, sin que tenga que comprarme una camisa nueva para fin de año, sin que tenga que lavar el baño de la casa para purgar su falta. Bueno, a no ser que su falta haya sido ensuciar algo y si le va a tocar limpiarlo, ¿no? Porque es parte de enmienda. Pero fuera de eso, mi hijo no tiene que hacer más nada. Pero no me surte ningún efecto que la niña venga a pedirme perdón por el varón. Porque la niña no fue la que pecó. Es verdad. Entonces, ¿cómo tú, Yohanan, vas a pagar por mi pecado? Especialmente cuando la Biblia dice que eso no pasa. El hombre que peca muere por su pecado. Nadie muere por el pecado del otro. Te lo dice la Biblia. O sacrificio humano. ¿Dónde se encuentra en la Biblia que habla de sacrificio humano? Ningún lado. Vamos a hablar de justicia. Fíjate, ¿qué hiciste hoy? Cuéntame, ¿qué hiciste esta mañana? Fui a la sinagoga. Ya sé que en la tarde fuiste al gym. Sí. Vamos a ver, tú estabas en el gym en la tarde, a las 2 de la tarde. Sí. Yo estaba robando un banco. Vamos a suponer que fue lo que hice, ¿no? El Yo a las 2 de la tarde permite. estaba robando. Sí. Imagínate que Elohim, o Hashem, o Dios, para que me entiendan, te va a pedir cuentas a ti, que estabas en el gimnasio, porque yo estaba robando un banco. ¿Te parece justo? No del todo. No tiene ningún sentido de justicia. Entonces yo tengo que pagar por mi pecado. Sí. No puedes pagar tú. Sí. Entonces, ¿qué sentido tiene que alguien que murió hace 2000 años pague por mi pecado? Sin contar con todo el trauma filosófico que eso lleva. Porque entonces teníamos que asumir que pagó por los que cometí y por los que voy a cometer. Y cómo yo sé que mañana lo voy a cometer. O sea, tiene todo un trauma filosófico que realmente es bien enredado y bien complicado. ¿Es verdad? Hemos dejado, en resumen, la sencillez de la fe. Sí. La inocencia de la fe. ¿Verdad? De la fe linda de Abraham Avinu, que simplemente dijo, me voy de aquí porque es un llamado del Eterno, dejar mi tierra, mi parentela, y voy a hacer lo correcto. No hizo más nada. No hizo más nada. Hemos dejado esa sencillez para complicarnos con doctrinas, filosofía, con doctrinas, con dioses, con tantos reglamentos y requerimientos que al final lo que nos hacen es entorpecer. Una vez dije que la iglesia era como un bote que está supuesto a llevarnos de una orilla a la otra, o sea, de la orilla del pecado a la orilla de Dios. Pero que como no tiene las herramientas o no quiere que la gente tenga las herramientas, porque mucha gente en la iglesia sabe de lo que yo estoy hablando y saben que están mal y saben que esas doctrinas son doctrinas de hombre, lo único que hace es quedarte en el medio del río, no te lleva a ninguna orilla. Te dejan en el medio del río y te pasan años, te entusiasman con mentiras y después no llevan a ningún lado, te llevan a otro lado. El Eterno, la Biblia hebrea, te lleva a un lado. Por ejemplo, estaba pensando Habacuc,
que te dice que el justo vive por su fe. El primer mandamiento de la Torah, de los 10 mandamientos, yo soy Hashem tu Dios. Segundo mandamiento, no tendrás otro Dios frente de mí. El justo vive por su fe. La fe se demuestra haciendo los mandamientos que te tocan. Pero la gente se complica con creencias, doctrinas, patrañas, engaños, chantajes. Pero hermano, mira, vamos a tener que cerrar porque tengo que ir a la sinagoga. Pero vamos a cerrar, quiero hacer una pregunta. Voy a repetir la frase para que lo cerré aquí, por favor. La transición del cristianismo a las raíces hebreas auténticas. No las raíces hebreas con Yeshu, que no es raíz hebrea, es raíces de Roma. Eso es cristianismo con talik y pa. Es cristianismo reempacado. Y obviamente es traumático, es difícil, es vergonzoso, a veces es vergonzoso. ¿Cuáles son las últimas palabras que tenés que decir en este video de fuerza, mis hermanos que están viendo? Porque te digo, yo lo he dicho, que Salmo 130, mi Mahakim Kagati Hashem, desde la profundidad te puedo llamar, desde la iglesia Gozo y Paz, desde la iglesia de Dan Ben Abraham, Diego y Guita, donde tú te encuentres, puedes llamar al Creador. ¿Qué palabras puedes decirle a esa persona que está cantando a la idolatría y se siente incómodo y dice, esto no está bien? ¿Cuáles palabras tenés tú para esa persona? Que no tengan miedo, que cuando den el paso no se van a arrepentir, porque el Eterno a quien llama lo prepara y lo guarda y lo cuida. No tengan miedo, porque al final dice la propia palabra que no hay justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. No están ofendiendo a Dios, no están ofendiendo a Elohim, no están haciendo nada errado al negar toda la idolatría, todo tipo de paganismo centroeuropeo de comienzos de la era común o de mucho antes de la era común. No están cometiendo ningún error al negar toda esa telaraña religiosa babilónica, en la iglesia. Babilónica. Todo eso es Babilonia. Todo eso es Babilonia, ¿no? Es la definición más correcta. Todo eso es Babilonia. ¿Sabes? Sí. Todo eso es Babilonia. Esaú hizo una patraña y nos tenía atrapados. Ya no tienen dientes para morder. La Inquisición, especialmente que tú eres descendiente de judíos, como por eso el título, el regreso del marrano. Esaú, cristianismo en todos sus sabores, católico que la mamá, evangélico, mesiánico, es el mismo gato revolcado con diferentes nombres. Y al fin del día, la gente tiene que ser valiente como tú, mi hermano René, que fuiste valiente y estás en el camino. Y es difícil, como dijimos, es vergonzoso, pero vale la pena, ¿no? Sí vale la pena, pero me costó. Y por eso entiendo a mis hermanos y por eso hago este video de aliento, para que no les cueste tanto como a mí. Que no tengan tanto temor como el que tuve yo. Y que sean capaces de dar el salto hacia adelante para su propio beneficio espiritual. Voy a decirlo así, para su propio beneficio espiritual. Puedo decir para su salvación, Estoy pensando, el justo vive por su fe. Si tú estás en idolatría, no estás salvo. Esa es mi opinión en ese momento. Tú estás adorando un árbol, estás adorando a Yeshu, estás adorando una piedra, estás adorando a otra parte del Creador. No conoces de Dios. Y no es por maldad, tal vez tener una buena intención en tu corazón con Dios. Y este es un proceso que Dios te tenía que llevar para abortar la idolatría. Jeremías 16, que dice que la gente de las naciones van a declarar que nuestros padres heredaron mentira. Tenés que ser valiente y decir, heredé mentira, ¿no? Correcto. Al final Zacarías dice, y es uno de los pasajes que me ha inspirado todos estos años, que al final de los tiempos 10 hombres de las naciones todas tomarán del talit a un yehudí y le dirán, iremos con usted porque hemos oído que Hashem está con ustedes. Entonces, si eso lo dice Zacarías al final de los tiempos, tenemos que darnos cuenta de que la solución no está en ningún lugar que no sea en la Torah de Hashem. No existe solución fuera de la Torah de Hashem.
¿Sabes qué interesante? Que Decía, no dice que 10 judíos se van a agarrar del manto del pastor. No dice eso. O no, del cristiano, no, dice el otro lado. Las naciones van a agarrarse del tzitzit, del manto del judío. ajá, ajá. Es que yo le decía hoy a alguien Ujú. me trató de hablar de cristianismo donde estaba haciendo el trabajo que estaba, y le dije, mira, cuando Pablo o Shaul o como quieran decirle, dice en Timoteo 3:16, no recuerdo si la primera o la segunda, realmente la mente ya me falla, hace tantos años que no leo, y decía, toda la escritura es inspirada por Hashem, y no dice escritura, dice Torah, no está diciendo escritura, dice toda la Torah es inspirada por Hashem. Pero si quieren entender qué es escritura para los cristianos, para que tengan algo en qué pensar esta noche, si dice escritura, entonces entiendan que en esa época no estaba escrito ni Apocalipsis, ni Santiago, ni el Evangelio de Juan. Entonces, Ni Marcos, que si era el es más toda la escritura, joven. ¿eh? Ni Marcos, que era el más joven de todos los libros. Pero bueno. Ok, entonces, no, Juan es el más joven de todos los evangelios. Ah, ok. Marcos se supone que era la fuente primaria. Ah, ok. Pero que tampoco hay ningún, eso fue un estudioso que dijo que era la fuente primaria, y citan una fuente Q que nadie la ha encontrado, pero ya lo dan por sentado, que hay una fuente Q de donde se nutrieron Marcos, Lucas y Mateo. Sí. Pero tampoco lo han encontrado, es que es un cuento tras de otro, sin demostrar, es como la evolución de las especies. Nadie ha encontrado nunca un eslabón perdido, pero media humanidad cree en la evolución de las especies. Entonces, imagínate tú, el hombre decide en qué va a creer. Tantas mentiras. Pero tú eres valiente y te agradezco, René. No, Bezrat no te Hashem. creas, no tanto. Estoy dando pasos para agradar al Eterno, que es lo que Pero al el final, comienzo es lo más importante. claro que Y sí, eso es lo y que es a estoy lo que diciendo. aliento, Tú ya comenzaste y hay mucha gente que ni siquiera ha comenzado. es lo que aliento a mis hermanos, que comiencen, a que busquen, a que no se queden, a que le pregunten a su pastor. Y se van a dar cuenta que se quedan sin palabras. Pregúntenle a su pastor. Pero es peligroso. Puntos claves. Pregúntenle al pastor por qué el Dios que prohíbe el adulterio cae en adulterio con una mujer humana. Pregúntenle eso a su pastor. Una mujer casada se pone mejor. Pregúntenle a su pastor por qué celebran Navidad en diciembre, si en diciembre en Jerusalén está nevando y nadie iba en peregrinación. Pregúntenle eso a su pastor, a ver qué les dice, No a lo ver sabe. qué cuento les puede dar. Pregúntenle eso a su pastor. ¿Por qué celebraron Pascua en diciembre si Pesach, que es el nombre hebreo de Pascua, está en abril? ¿Por qué abril, marzo? ¿Por qué diciembre? De hecho, hay un dicho famoso cristiano: ¿cuándo Pascua no cae en diciembre? ¿No? Yo siempre digo nunca. ¿Cuándo Pascua no? Nunca cae en diciembre. Entonces son inventos de la religión occidental. Nunca había escuchado eso. Wow. Son inventos que se han metido hasta nuestros días, y como sobre todas las cosas el cristianismo es una religión romántica, la gente le gusta el romance. O sea, ay, somos buenos, y Jesús, el niñito aquel en pañales, oh, qué lindo. Bueno, hasta el punto, y lo hablaba con un amigo hace poco, que ya no solamente se habla de la Inmaculada Concepción de Jesús, sino se habla incluso de la Inmaculada Concepción de María. Entonces, hay otro Espíritu Santo que preñó a la mamá de María también. O sea, no se dan cuenta, hermanos, que es un cuento tras de otro para tratar de justificar una mentira, para tratar de justificar algo que no tiene justificación. Se han inventado una pseudo religión que nada tiene que ver con el Eterno. Y les voy a decir algo que no les va a gustar. Les voy a decir algo que no les va a gustar. El Eterno les va a pedir cuentas. El Eterno va a pedir cuentas a todos. El Eterno nos va a pedir cuentas a todos. ¿Es verdad? Honestamente se los digo. Hay que ser valiente. Hay que ser valiente. Mi hermano, te doy gracias. Baruch Hashem que podemos hacer esto. Vamos a hacer otros videos. Vamos a coger otros videos. Si quiere la gente que esté escuchando a mi hermano René, escriban sus preguntas que tienen para él. Preguntas honestas. Y con la ayuda del creador podemos hacer un segundo video, tercer video. Pero es fantástico ver que la gente está siendo valiente, que el Eterno bendiga a mi hermano René Noriega, que lo ayude, que le dé el deseo de sus corazones, que siga avanzando de santidad a santidad, aferrándose al Creador. ¿Cómo es que dice Salmo 145? El Eterno está cerca a todos los que le llaman con verdad. Hay que fijarse que no se con doctrina.
Claro. No dice Claro. con doctrina, dice con verdad. Mi hermano René, muchas gracias. Gracias a todos. No se olviden compartir el video, hacerle me gusta. Shalom Aleichem, Kol Tuv.